Bienvenido a un video en el método del disco para determinar el volumen. El objetivo de este video es determinar el volumen de un sólido girando una función sobre el eje sí utilizando el método del disco. Antes de hablar sobre el método del disco vamos adelante, y revisemos la fórmula de volumen para un cilindro circular correcto, porque esto establece la fundación para el método del disco. Recuerda, el volumen de un cilindro es igual a pi r cuadrado h, donde r es el radio y h es la altura. Así que si queremos encontrar un volumen de una rebanada del cilindro circular, podría parecer algo así, donde el radio sería la distancia del eje al cilindro, y la altura de este disco sería igual a delta x. Por su orientación respecta al eje x similarmente, si tomamos una rebanada de este cilindro, puede parecer algo así, y el volumen de esta rebanada, o disco, sería determinado utilizando el radio, la distancia del eje al borde del cilindro. Y en este caso, la altura sería igual al delta, y basado en la orientación al eje y. La idea detrás del método del disco es si rotamos una función sobre el eje x o y, podemos determinar el volumen que crea determinando el volumen de discos muy pequeños, limitado por la función rotada sobre un eje dado. Echemos un vistazo a una animación de esto. Y la idea aquí está si tenemos que tomar esta función aquí. Parece como igual la raíz cuadrada de x, y la giramos sobre el eje x. Podemos estimar ese volumen determinando el volumen de estos cilindros o discos. Y a medida que aumentamos el número de discos o cilindros, puede ver que se acercará lentamente al volumen real de la función girada sobre el eje x. Y como sabe de estudios anteriores, la idea de dejar que el número de discos se aproxime al infinito y luego resumir esos volúmenes, nos dice que estaremos utilizando integración para determinar el volumen real limitado por la función rotada sobre el eje x o, y así que podremos encontrar el volumen de algo similar a esto. Vamos adelante y ponga estas ideas juntas. Primero hablaremos sobre el método del disco que gira sobre un eje horizontal, o en este caso, el eje x. Queremos rotar esta función sobre el eje x, y generaría un sólido que se vería similar a esto a la derecha. Y el volumen es igual a pi x el integral definido de a b de r de x cuadrado. Bien, r de x cuadrado va a ser el radio, y 510 representa la altura de esos discos o cilindros. Entonces, la forma en que queremos representar esto es que queremos dibujar un rectángulo representativo. Significa que si tomamos un rectángulo que se parecía así y lo giro sobre el eje x, produciría una rebanada o un disco que sería una fracción del volumen total, donde esta distancia aquí sería el radio, o r de x, y el ancho de este disco sería delta x, por lo tanto que el ancho del rectángulo es delta x. Integraremos con respecto a x y eso es importante. Siempre vamos a dibujar nuestro rectángulo representante perpendicular al eje de rotación, y basado en que el ancho es delta x o delta y, eso nos dirá si integramos con respecto a x o y. Vamos adelante y miremos un ejemplo. Aquí tenemos el gráfico de igual la raíz cuadrada de 9x cuadrado. Queremos determinar el volumen cuando esto se rota sobre el eje x, por lo que vamos a rotar en esta dirección. Así que dibujemos un rectángulo representativo. Como este es delta x, y esto sería el radio r de x, iremos a integrar con respecto a x, así que el volumen es igual a pi por el integral definido de a a b. Ahora en este caso a a b va a ser de 0 a 3 a lo largo del eje x del radio cuadrado respecto de x. Bien, el radio igual y igual la raíz cuadrada de 9x cuadrado. Pero recuerda, estamos cuadrando eso y entonces integramos con respecto a x. Avisaremos aquí estamos cuadrando una raíz cuadrada, por lo que dejamos con ix el integral definido de 0 a 3 de 9x cuadrado, con respecto a x. Esto será pi x, esto será 9x, x cube 3 evaluado en el límite superior e inferior de la integración. Así que ahora reemplazaremos x con 3, y vamos a tener pi, esto será 9 por 3, eso es 27,
3 cubierto dividido por 3. Eso va a ser 27 dividido por 3. Así que vamos a tomar luego y luego restar el valor de esto cuando x es 0. Bien, si x es 0, vamos a tener 0, 0 cube 3. Bueno, eso va a ser 0. Así que tenemos pi x todo esto. Bien, 27 dividido por 3 igual 9. 27, 9 sería 18x pi, así que este volumen igual 18 pi. Echemos un vistazo al gráfico de lo que acabamos de encontrar. De nuevo, si tomamos esta función y la rotamos sobre el eje x, parecería algo así, que es medio de una esfera. Entonces encontramos este volumen para ser 18 pi. Y como es media de una esfera, y sabemos el volumen de una esfera igual 4,3 pi r cubierta, podemos ir adelante y verificar este bonito fácilmente. Recuerde, nuestro radio fue igual a 3, así que nuestro volumen igual 4,3 pi x3 cubierto. Bueno, un factor de 3 se va a simplificar. Vamos a tener 9 por 4 pi, eso es 36 pi. Pero porque solo queremos la mitad de esta esfera, si dividimos que por 2 verifica nuestra respuesta de 18 pi. Bien, echemos un vistazo a lo que sucede cuando lo giramos sobre el eje y ahora. Entonces, si fuéramos a tomar esta función y rotarla sobre el eje y, produciría esta figura tridimensional, y podemos determinar el volumen de modo similar. Entonces, si quisiéramos mostrar un rectángulo que girara y produjera un disco de este volumen, sería perpendicular al eje de rotación, y miraría algo así. Donde ahora la altura de este disco sería delta i, que se integra con respecto a ti esta vez. Y luego el radio debe estar en términos de i ahora, así que será r de i si integramos con respecto a i, el radio debe estar en términos de i. Echemos un vistazo a un problema que gira sobre el eje, y queremos determinar el volumen del sólido generado girando la función, y igual la raíz cuadrada de x sobre el eje y en el intervalo de 0 a 4. Así que nuestra función, el intervalo es de 0 a 4 a lo largo del eje x, y queremos rotar esto sobre el eje y, así en esta dirección. Así que el primer dibujo es un rectángulo representante que será perpendicular al eje de rotación, para que esté a lo largo aquí, rotado sobre el eje y produciría un disco que representa una pieza del volumen del sólido. Aviso: la altura del rectángulo en este caso sería delta, y que nos dice que nos integraremos con respecto a allá ahora. Y el radio, la distancia de aquí a aquí, debería estar en términos de i, así que lo llamaremos r de i. Bien, así que nuestro volumen será igual a pi x el definitivo integral. Ahora porque respecto a y los límites de integración deben ser en términos de, y así si x va de 0 a 4, cuando x es 0 y es 0. Y cuando x es 4 y sería 2. Y podemos ver eso a lo largo del eje y, bien. Siguiente, el radio igual x, que debe expresarse en términos de y. Entonces, si tenemos y igual la raíz cuadrada de x, vamos a tener que resolver esto para por x es igual a y cuadrado. Y esto es muy importante, así que digamos que de nuevo, el radio debe expresarse en términos de y, pero como la distancia aquí es igual a x, debemos resolver la ecuación dada para x para expresarlo en términos de y. Así que habremos cuadrado, y luego recuerda que el radio está cuadrado, así que esto también será cuadrado. Así que es igual a pi x el integral definido de y al cuarto con respecto a y. Bien. El antiderivativo de y al cuarto sería y al quinto dividido por 5. Tendremos que evaluar esto en 2 y 0. Así tenemos pi x2 al quinto dividido por 5. Bien, 0 al quinto dividido por 5. Eso es 0. 2 al quinto es 32. Así tenemos 32 pi 5 para el volumen del sólido cuando esta función se gira sobre el eje. Y echemos un vistazo a lo que acabamos de encontrar. Aquí está el gráfico de igual la raíz cuadrada de x, y si se rota sobre el eje y, produciría un sólido que se parecía muy similar a esto, que dijimos es igual a 32 pi 5 unidades cúbicas. Ok, eso lo hará para este video. El siguiente video hablará sobre el método de la lavadora. Espero que hayas encontrado este video útil.